aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Jeremías 17:15. Tenemos que reconocer que cada incidente y cada paso que daba nuestro Señor, todo estaba encerrado dentro de la profecía. Y siempre tratando con la mujer adúltera, esta mujer proféticamente representa al pueblo de Israel. Recordemos que esta mujer era judía, e Israel cometió adulterio espiritual, nos dice Oseas, capítulo 4, versículo 15. Y el profeta Isaías coloca a Israel como la esposa de Jehová, Isaías 54:5. Y a través de los tiempos, esta nación de Israel ha sido el blanco de todas las naciones pecadoras del mundo, y todos los gobiernos del mundo quisieran que Israel desapareciera del mapa, o sea que no existiera, que muriera, tal como los fariseos querían matar a la mujer adúltera. Pero hoy, al igual que en aquel tiempo, nadie se atreve a lanzar la piedra, porque hablando simbólicamente y proféticamente, esa piedra es nuestro Señor Jesucristo, y Él nunca se va a lanzar contra su propio pueblo de Israel, aunque muchos gobiernos han pedido a Dios la muerte de los judíos. Pero eso equivaldría como que alguien es enemigo de su hijo, y para hacerle daño tenga que apelar a la ayuda suya, y usted se lance contra su propio hijo por complacer al enemigo. Eso no entra en la lógica, y mucho menos en los pensamientos de Dios. Y volviendo a la rama de la ley ritual, tenemos en primer lugar la sangre de los animales, que se ofrecía en sacrificio para perdonar los pecados del pueblo, no para quitarlos. Hebreos 10:4. También en esta ley ritual se incluían las ofrendas de grano y de aceite, lo mismo que el incienso y los panes sin levadura. Y también las fiestas, que eran más que todo conmemoraciones de eventos pasados, siendo las más importantes la fiesta de la Pascua, los tabernáculos y Pentecostés. Si leemos cuidadosamente los mandamientos de la ley ritual, principalmente en los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que todos ellos apuntaban directamente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, o como dijéramos, que eran una representación o una sombra de lo que vendría después. Y aún la misma cruz donde murió nuestro Señor, esa cruz la encontramos en varios simbolismos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Jacob bendice a Efraín y Manasés, hijos de José, leemos el pasaje: y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha. Y como están frente a frente, Efraín queda a la izquierda de Jacob y Manasés está a la izquierda de José, pero a la derecha de Jacob. Entonces Jacob extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Pero viendo José que su padre ponía la derecha sobre Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Génesis capítulo 48, versículos 13 al 19. Le recomiendo que lea detenidamente estos pasajes, y va a encontrar que Jacob lo que está haciendo es una cruz con sus brazos al bendecir en esa forma tan inusual a los hijos de José. Continuaremos. Y continuando con el tema sobre la ley y la gracia, en esta parte final estamos analizando la rama de la ley que comprende los sacrificios, y nuevamente explicamos que esta ley era imperfecta por dos razones. Primero, porque se usaba sangre de animales, y en segundo lugar, porque era practicada por hombres también imperfectos. Y la Escritura dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque si eso hubiese sido posible,
entonces no habría necesidad de que Cristo muriera en la cruz por nuestros pecados. Los hombres lo único que harían era portarse bien, hacer buenas obras, obedecer la ley y ofrecer sus sacrificios, y serían justificados ante Dios. O como lo dice más claramente el apóstol Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas capítulo 2 versículo 21. Analicemos este punto. Si la sangre de los animales limpiara nuestros pecados, eso equivaldría que los animales son mayor que el hombre, y eso no puede ser, porque dentro de todo lo que Dios ha creado, el hombre es lo que tiene más valor. Para salvar al hombre del pecado, tenía que venir alguien que fuera mayor que el hombre, y ese alguien fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos el caso de Abraham, cuando Dios le pide a su hijo Isaac para que se lo ofrezca en sacrificio en el monte Moria. Abraham se dispone a cumplir el deseo de Dios, para lo cual se fue al lugar indicado con su hijo Isaac y 2 criados. Y al tercer día de camino, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Ya en el camino, Isaac nota algo, y es que Abraham su padre se cuidó mucho de llevar el cuchillo, la leña y el fuego. Y le dijo a su padre: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Libro de Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 8. Ya todos conocemos que Dios no aceptó el sacrificio de Abraham de sacrificar a su hijo Isaac, y ni siquiera permitió que se le hiciera daño al muchacho. ¿Por qué Dios no aceptó ese sacrificio cuando Él mismo lo había solicitado a Abraham? Por 2 razones. Primero, porque Dios quería probar la obediencia y la fe de Abraham. Y segundo, porque la sangre de Isaac no iba a servir para limpiar nuestros pecados. O sea que el sacrificio de Isaac iba a ser un sacrificio innecesario, solamente para satisfacer el deseo de Dios, pero sin beneficio alguno. Por eso, Abraham le dijo a Isaac: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Esto quiere decir que era Dios quien iba a poner el cordero, o sea, a su propio hijo en sacrificio por los pecados del mundo. Y un día, cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba por las orillas del río Jordán, Juan el Bautista lo presentó a la multitud y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Si enlazamos palabras, es como si Juan dijera: nuestro padre Abraham dijo que Dios se iba a proveer de cordero para el sacrificio, y ese cordero aquí lo tienen delante de ustedes. Todos sabemos que Cristo adquiere varios nombres en la Escritura, como por ejemplo el Hijo del Hombre, el Verbo, el Hijo de Dios, el Maestro, el Hijo de David, el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, etcétera, etcétera. Pero con ninguno de estos nombres fue a la cruz. Él fue como un cordero para ser sacrificado. Podríamos calificarlo como el sustituto de Isaac, porque éste no murió sacrificado, pero Cristo sí, y este sacrificio sí fue aceptado por el Padre. Vamos a ver un simbolismo en la antigua ley, y se trata de los cuernos que Dios le ordenó a Moisés que pusiera en las 4 esquinas del altar, y que los cubriera de bronce. Éxodo 27, versículo 2. Estos cuernos después fueron ungidos con sangre de becerro, ya que esa sangre era considerada como la sangre de la expiación, y los cuernos simbolizaban la cruz de Cristo. Más adelante encontramos el caso de Adonías, hijo de David, que cuando procuró el reino antes de morir su padre, siendo Salomón el heredero, Adonías tuvo miedo de que Salomón lo matara, y se fue y se asió de los cuernos del altar. Todo el pueblo de Israel sabía lo que significaban esos cuernos, porque en primer lugar estaban cubiertos de bronce, y el bronce simboliza juicio sobre el pecado, y en segundo lugar que tenían la sangre de la expiación, y eso significaba perdón para el que moría aferrado, agarrado o asido de esos cuernos, como fue el caso de Joab, jefe de las fuerzas armadas en el reinado de David, pero al final se unió a Adonías, creyendo que Adonías iba a ser el rey de Israel. Y Salomón,
siendo un hombre diferente a David,